Adelante, llama a la policía contra tu propia madre, juraré que nos robaste. Siseó mi madre al otro lado de la mesa de Navidad. Después de que encontré las 3 tarjetas de crédito que había abierto a mi nombre. Mi padre siguió cortando el jamón. Así que dejé el tenedor, le di las gracias dulcemente y vi cómo se le descomponía la cara. Cena de Navidad, a las 6:30. El jamón aún humeaba en la tabla. Mi madre se inclinó sobre la mesa y bajó la voz para que los nietos no la oyeran. Adelante, llama a la policía contra tu propia madre. Juraré que nos robaste. 3 semanas antes, un oficial de préstamos había girado su monitor hacia mí. 3 tarjetas de crédito que nunca abrí. $52.000 de deuda, todo a mi nombre, todo de ella. Ahora me sonreía por encima de la salsa, segura de que yo cedería. Yo siempre cedía. Mi padre no levantó la vista. Siguió cortando. Así que dejé que terminara. Dejé que la mesa se quedara en silencio. Luego metí la mano en mi abrigo, saqué un sobre blanco y liso, y lo deslicé sobre el mantel. No hacia ella, hacia él. Porque en unos 4 minutos. Mi padre iba a enterarse de lo que la firma de ella le había hecho también a su nombre. Soy Emiline. Tengo 31 años. Todos me llaman Emi. Y durante la mayor parte de mi vida, fui la Harley que nunca causó problemas. Lo que en esa casa era solo una palabra educada para referirse a la persona de la que podías aprovecharte. Déjenme volver a la mañana en que todo estalló. Todo empezó con una pequeña casa en la calle del Roy. No era una casa grande, 1100 pies cuadrados, un baño. Un arce en el patio delantero que dejaba caer semillas en forma de helicóptero por todo el camino. Había estado alquilando la casa de al lado durante 4 años. Y cuando el propietario decidió vender, me la ofreció a mí primero, por $160.000. Había ahorrado durante 6 años para el pago inicial. Tenía el número en una hoja de cálculo, actualizada cada día de pago, codificada por colores. Soy el tipo de persona que codifica por colores una hoja de cálculo. Así que, en un gris martes de principios de noviembre, me senté frente a un oficial de préstamos llamado Dale en la cooperativa de crédito San Federal. Y deslicé mi carpeta hacia él como una buena estudiante que entrega la tarea. Dale tenía tal vez 50 años, era amable. El tipo de hombre que guarda caramelos de mantequilla en un tazón. Escribió mi número de seguro social. Esperó. Lo escribió de nuevo. Dame un segundo, dijo. El tazón de caramelos estaba entre nosotros. Recuerdo haber contado los caramelos. 9. Cuando giró el monitor hacia mí, su voz había cambiado. ¿Cautelosa? La forma en que le hablas a alguien antes de decirle algo que no quiere escuchar. Señorita Harley, ¿cuándo fue la última vez que revisó su propio crédito? Hace 2 años. Estaba en los altos 700. Él asintió lentamente. Ahora mismo es un 512. Me reí. Una risa real porque era muy absurdo. Tenía que ser un error. 512 es la puntuación de alguien que ha incendiado su vida financiera. Yo pagaba todas las facturas a tiempo. Ni siquiera tenía saldo deudor. Hay algunas cuentas abiertas aquí que quiero que vea, dijo Dale. Y giró la pantalla completamente. 3 líneas de crédito rotativo. 3 bancos a los que nunca había llamado, con los que nunca había firmado. De los que nunca había sabido nada. La más antigua había estado abierta durante 2 años y 4 meses. Ese fue el detalle que detuvo la risa en mi garganta. No los saldos aún, la fecha. Porque un error no dura 2 años y 4 meses. Un error se corrige. Algo que funciona durante 2 años y 4 meses no es un fallo. Es un plan. Antes de continuar, si el estómago se te acaba de encoger como a mí en esa silla, hazme un favor y dale a me gusta y suscríbete. Porque ayuda a que esta historia llegue a otras personas que han sentido este mismo tipo de traición.
Y dime en los comentarios desde dónde escuchas y qué hora es allí en este momento. Leo cada uno de ellos. Ahora, déjame decirte que eran realmente esas 3 cuentas. Dale imprimió el informe para mí, 6 páginas, aún calientes por la máquina. No dijo mucho más. No tuvo que hacerlo. Simplemente rodeó con un círculo 3 números de cuenta con un bolígrafo azul y escribió en él. Margen una palabra, disputar. Me senté en mi coche en el aparcamiento de la cooperativa de crédito durante mucho tiempo. El motor apagado, la calefacción haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Tarjeta 1, abierta hace 2 años y 4 meses. Saldo $18.600. Tarjeta 2 abierta la primavera pasada. Saldo $21.900. Tarjeta 3 abierta en enero. Saldo $12.300. $52.800 a nombre de Emeline R. Harley. Quiero explicar algo sobre esa inicial del medio. La R es por Ruth. Era el nombre de mi abuela, la madre de mi padre, y murió cuando yo tenía 20 años. En cada una de esas 3 cuentas. Quienquiera que las hubiera abierto había escrito Emeline R. Harley. No Emeline Harley. La versión legal completa. La versión que solo aparece en documentos que importan. La versión que sabrías si me hubieras criado. Esa fue la segunda cosa que me dejó helada. Hice lo que hace un analista. Es todo mi trabajo. Trabajo en ingresos y facturación para un sistema hospitalario. Persigo la diferencia entre lo que cuesta una cosa y lo que se cobró todo el día, todos los días. Así que abrí mi portátil contra el volante y llamé a la línea de fraude del primer banco. Y les pedí que me leyeran los detalles de la solicitud. Cuenta abierta por Internet, mi número de seguro social correcto. Mi fecha de nacimiento correcta y la dirección postal registrada. La dirección a la que se había enviado cada estado de cuenta durante 2 años y 4 meses para que yo nunca, jamás viera uno. Calle Cardenal número 41, la casa de mis padres, la casa en la que crecí. La casa con el arce atrás y la vajilla buena que solo salía en Navidad. Los estados de cuenta habían estado yendo a casa todo el tiempo. Aquí está la parte que necesito que entiendan, porque es la parte que me tomó más tiempo. Cuando era niña, yo era la que le podías entregar cosas. Grant rompía una ventana, yo era la que debería haberlo estado vigilando. Desaparecía dinero del abrigo de papá. De alguna manera la conversación siempre terminaba conmigo disculpándome por algo. A los 19 años, mi madre ya había puesto la factura de la luz de la familia a mi nombre. Solo por un tiempo, cariño, tu padre está entre trabajos. Y dije que sí porque decir no en esa casa costaba más de lo que jamás costó la factura de la luz. Aprendí desde joven que mi nombre era una cuenta compartida, que pertenecía a quien lo necesitara. Simplemente no sabía que habían estado haciendo retiros que yo no podía ver. Sentada en ese aparcamiento, hice lo que siempre había hecho. Busqué la versión de los eventos donde nadie me había lastimado a propósito. Tal vez Grant estaba abrumado y mamá no lo sabía. Tal vez hubo alguna confusión con papeleo antiguo. Construí la historia inocente con cuidado. La forma en que construirías una férula para un hueso que ya sabes que está roto. Luego llamé a mi madre. Ella contestó al segundo timbre, alegre, la televisión a un volumen alto detrás de ella. Emma, justo iba a llamarte sobre Navidad. Mamá, ¿sabes algo sobre tarjetas de crédito a mi nombre? Una pausa, no una pausa de asombro, una pausa calculadora. Ahora conozco la diferencia. Oh, cariño, dijo, y su voz se volvió cálida y despectiva a la vez. El tono que usaba para cerrar un tema. No hagas un problema de esto. Somos familia. Lo solucionaremos. Lo solucionaremos. Como si hubiera encontrado un arañazo en el coche, como si los $52.000 fueran el clima. ¿Solucionar qué? Dije. Mamá, ¿qué hiciste? Tengo que meter el asado en el horno, dijo. Hablaremos en Navidad. Y colgó.
Me quedé sentada allí con el teléfono caliente contra mi oreja y el tono de marcado sonando. Y entendí dos cosas al mismo tiempo. Una, ella sabía exactamente por qué estaba llamando antes de que yo terminara la oración. 2, no tenía miedo, ni un poco. Esa fue la parte que me asustó. No dormí esa noche. Alrededor de la 1 de la mañana, me rendí. Hice té que no bebí y conduje hasta la única persona en la que confiaba con algo así. Tessa Calewa y yo nos conocimos en el primer año de universidad. Asignadas al mismo dormitorio porque nuestros apellidos caían cerca en el alfabeto. Ahora es asistente legal en un bufete que hace derecho de familia y del consumidor. Que es una forma amable de decir que pasa sus días viendo a personas arruinadas por las personas que se supone que deben amarlas. Ella abrió su puerta en bata, me miró a la cara y puso a calentar la tetera sin preguntar. Extendí las 6 páginas sobre la mesa de su cocina. Las leyó de la misma manera que lee todo, rápido y sin expresión. Y luego dijo la palabra que yo había estado evitando durante 12 horas. Emi, esto es robo de identidad. Un verdadero robo de identidad a nivel federal. Es mi mamá, dije, como si eso cambiara la categoría. Lo sé, dijo suavemente. Sigue siendo robo de identidad. Ella me explicó el proceso. Hay un proceso, resulta, uno real construido exactamente para esto. Vas a un sitio web del gobierno, identitytheft.gobierno. Y presentas lo que se llama un informe de robo de identidad de la Comisión Federal de Comercio. Ese informe es la llave que desbloquea todo lo demás. Obliga a las agencias de crédito a bloquear las cuentas fraudulentas. Hace que los bancos abran investigaciones de fraude. Inicia el reloj para recuperar mi puntuación, mi nombre, mi vida. Entonces, puedo arreglarlo, dije, y algo en mi pecho se aflojó por primera vez en todo el día. Puedes arreglarlo, dijo Tessa. Pero necesito que escuches la siguiente parte antes de que te sientas mejor. Le dio la vuelta a una de las páginas. Para limpiar estas cuentas. Presentas una declaración jurada de fraude en cada banco. Bajo juramento. Y una declaración jurada. Tiene una línea que pregunta si sabes quién hizo esto. Si escribes que no. Estás mintiendo en un formulario federal y pasarás 2 años peleando con bancos que piensan que estás encubriendo a la familia. Dio un golpecito en la mesa una vez. Si escribes que sí. Tienes que nombrarla por escrito bajo pena de perjurio. Tu madre se convierte oficialmente en la persona a la que estás acusando de un delito. La tetera se apagó. Ninguna de las dos se movió. Hay más, dijo. Estas se abrieron por Internet. Los bancos guardan registros. El dispositivo, la red. La dirección del protocolo de Internet de donde provino la solicitud. Si tu madre se sentó en su propia mesa de cocina y escribió tu número de seguro social en ese formulario. Hay una huella digital que apunta directamente a esa casa. No tendrías que probar nada. El banco lo haría. Debería haberme sentido armada. En cambio, sentí náuseas porque entendí lo que realmente me estaba diciendo. Había una versión de esto en la que recuperaba mi nombre. Y en esa versión, mi madre podría ir a prisión. Esas eran la misma versión. No había una puerta que llevara a una y no a la otra. ¿Y si no hago nada?, pregunté. Entonces sigue siendo tu deuda, dijo Tessa. ¿Tu puntuación? Tus $52.000. Pierdes la casa en la calle del Roy. Y el año que viene hay una cuarta tarjeta. Me sostuvo la mirada. Las personas que hacen esto una vez no se detienen. Se detienen cuando son atrapadas. Aquí está el momento del que no estoy orgullosa. Estaba sentada en la cocina de mi mejor amiga a las 2 de la mañana. Sosteniendo la prueba de que mi propia madre había robado mi futuro. Y dudé. Realmente pensé que tal vez podría simplemente pagarlo en silencio. Tragarme los $52.000. Seguir alquilando.
Mantener la paz. Seguir siendo la Harley que nunca causó un problema. Alguna parte de mí, la parte de 8 años, la parte que se disculpó por ventanas que no rompí. Todavía creía que mantener a mi madre cómoda era mi trabajo. Tessa me vio pensarlo. No discutió. Solo dijo, no les debes tu nombre, Emi. No le respondí. No esa noche. Pero me llevé las 6 páginas a casa y no las tiré. Durante la semana siguiente, dejé de ser la hija de nadie y me convertí en un expediente de caso. Solicité mis 3 informes de crédito. Tienes derecho a ellos de forma gratuita. Y la mayoría de la gente nunca mira hasta que ya es demasiado tarde. Y leí cada línea de la manera en que leo una discrepancia de facturación en el trabajo. Lentamente, 2 veces, cazando el patrón debajo de los números. Las pistas estaban allí una vez que supe mirar. Una tarifa de estado de cuenta en la tarjeta 1 mes tras mes. Enviada por correo a una dirección que no era la mía. Un adelanto de efectivo en la tarjeta 2 la misma semana que mi hermano publicó fotos de un nuevo viaje de pesca. Cargos pequeños al principio, luego más grandes. La dejadez de alguien que se había salido con la suya el tiempo suficiente como para dejar de tener cuidado. Construí una carpeta, pestañas, divisores, un resumen de una página enganchado al frente. Porque he aprendido que la persona que puede explicar un desastre en una página es la persona a la que una habitación termina creyendo. Y cada noche de esa semana, me senté con esa carpeta. Y algunas noches no podía obligarme a abrirla, porque abrirla significaba admitir lo que era. No un error de facturación, pruebas contra mi propia madre. Aquí está la cosa de la que nadie te advierte. La cosa que hace que este tipo de traición sea tan difícil de actuar. Mi madre no fue cruel conmigo todos los días de mi vida. Cuando tenía 10 años y tuve una gripe tan fuerte que tuve alucinaciones. Se sentó 3 noches seguidas con un paño frío en mi frente y no durmió. Y nunca me he sentido más segura que en esa fiebre, sosteniendo su mano. Cuando entré a la universidad, la primera Harley en ir. Lloró en la mesa de la cocina y me dijo que iba a ser alguien. Y condujo 6 horas de ida y 6 de vuelta para instalarme en el dormitorio. Y lloró de nuevo al irse. Esas cosas también fueron reales. Con eso me seguía tropezando a las 2 de la mañana con la carpeta abierta. No la crueldad, la ternura. Puedes alejarte de alguien que solo te lastimó. Son los que te amaron a veces, en el medio, los que te mantienen congelada en una mesa de cocina. Construyendo un caso que rezas para que resulte estar equivocado. Una noche de esa semana, levanté el teléfono para llamarla y decirle que lo dejaría pasar. Que lo resolveríamos, que no tenía que preocuparse. Mi pulgar estaba sobre su nombre. Y luego mi ojo captó la línea de dirección en el estado de cuenta superior. El único detalle que no podía justificar. Calle Cardenal número 41. Cada factura durante 2 años desviada a su casa en lugar de a la mía. Para que yo nunca viera ni una sola. No desvías el correo de alguien por accidente. Esa línea era una decisión tomada una y otra vez, mes tras mes, para evitar que yo me enterara. Dejé el teléfono. Puedes perdonar un error. Esto era mantenimiento. Pero para disputar las cuentas, necesitaba el papel, los estados de cuenta reales, los historiales. Los 2 años de correo depositado en una cesta junto a una puerta en la calle Cardenal. Lo que significaba que, sin importar lo que sintiera al respecto, iba a tener que ir a casa para presentar la declaración jurada. Necesitaba los estados de cuenta, el papel, los historiales de cuenta. La prueba que había estado llegando al buzón de mis padres durante 2 años. Así que ese sábado conduje hasta la calle Cardenal número 41 y me dije a mí misma que iba a ser razonable. Iba a darle a mi madre una última oportunidad para explicarlo. La casa olía como siempre olía en diciembre. A canela y al polvo cálido de la calefacción encendiéndose. Mi madre tenía la villa navideña en el aparador, las casitas de cerámica con las luces adentro.
Ella ha dirigido el comité de donaciones de su iglesia durante 11 años. Organiza la colecta de abrigos. La gente en ese pueblo te diría que Diane Harley es la mujer más generosa que conocen. Me abrazó en la puerta. Allí está mi niña. ¿Te quedas a almorzar? Mamá, necesito los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. La calidez desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. No triste, molesta. Te dije que no hicieras un problema de esto. $52.000 es un problema. Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti. Lo dijo de la forma en que dice todo, tranquila y razonable. De modo que si lo reprodujeras más tarde, sonarías como la loca. Te criamos. Te alimentamos. ¿Y quieres sentarte aquí y contar centavos contra tu propia madre? Mi hermano Grant estaba en el sofá con las botas en la mesa de café, 34 años. Desplazándose por su teléfono. No levantó la vista. Emma, en serio, dijo, es Navidad. Mamá está estresada. Puedes no hacerlo. Grant conduce una camioneta que cuesta más de lo que gano en un año. Ha iniciado y quebrado 2 negocios. Nunca en su vida ha sido a quien le podías entregar cosas. Eres familia, dijo mi madre. Y ahí estaba, la frase dentro de la cual yo había crecido. Lo cubrirás. Eso es lo que hace la familia. Intenté una vez más llegar a la mujer que se había quedado despierta conmigo durante la fiebre. Mamá. Alguien abrió 3 tarjetas de crédito usando mi número de seguro social y el nombre de mi abuela y envió las facturas aquí para que yo nunca las viera. Ese no es un desacuerdo familiar. Es un delito. Necesito que me digas la verdad. Ella ni siquiera parpadeó. No uses esa palabra en mi casa. ¿Qué palabra? ¿Delito? Siempre fuiste dramática. Se volvió hacia el fregadero y comenzó a enjuagar un tazón que ya estaba limpio, dándome la espalda. Cerrando el tema de la forma en que cierra todos los temas. Tu hermano pasó por una mala racha. La familia ayuda a la familia. Si alguna vez hubieras necesitado ayuda, habríamos hecho lo mismo por ti. Lo dijo con tanta suavidad que casi me pierdo el tamaño de la mentira dentro de eso. Porque yo había necesitado ayuda muchas veces y me habían entregado la factura de la luz en su lugar. Esto es lo que pasa cuando te mudas y olvidas de dónde vienes. Empiezas a llevar la cuenta. Y Grant, desde el sofá, pronunció la frase que me dijo exactamente como todos habían decidido verlo. Ni siquiera es dinero real para ti. Son solo como números en un informe. Mamá realmente lo necesitaba. ¿Vas a hacer estallar a toda la familia por tu puntuación de crédito? Fue entonces cuando entendí que nunca iba a obtener una admisión en esa casa. No porque no supieran lo que habían hecho, sino porque no pensaban que estuviera mal. En su aritmética, mi nombre siempre había sido una cuenta compartida. Y yo era la irrazonable por finalmente revisar el saldo. Miré a mi padre, luego él estaba en la encimera de la cocina, dándonos media espalda. Cortando un jamón comprado en la tienda para el almuerzo, lento y cuidadoso, como hace todo. El cuchillo eléctrico zumbando. No había dicho una palabra. Papá. El cuchillo siguió su camino. Zumbido. Una rebanada cayó. Papá, por favor. Dejó el cuchillo finalmente, se dio la vuelta y, por un segundo, pensé. Este es el momento. Esta es la vez que se defiende. Parecía cansado, mayor de 63 años. Me miró de la forma en que miras una factura que no puedes pagar. Solo déjalo ir, Emmy, dijo en voz baja. Por mí, son las fiestas. Por él. No por ella. Por él. Quería que me tragara $52.000 de mi propio dinero para que su tarde se mantuviera tranquila. Esa es la cuestión con mi padre que he pasado toda mi vida sin decir en voz alta. Él nunca me eligió. A mí por encima de la paz. Ni una vez. Simplemente siguió cortando.
Me fui sin los estados de cuenta. Pero al salir, pasé por la mesita junto a la puerta donde el correo descansaba en una cesta, y... por puro reflejo de oficina de facturación. Mis ojos se engancharon en un sobre cerca de la parte superior. Papel grueso. Un banco. Reconocía un prestamista hipotecario dirigido a Raymond J. Harley, sellado en rojo en el frente. Segundo aviso. Y Grant, siguiéndome para asegurarse de que realmente me fuera. Me vio verlo y sonrió con suficiencia. Relájate, dijo. La casa lo cubre todo. Siempre lo hace. No le pregunté a qué se refería. Me subí a mi coche. Pero conduje directamente a la oficina de registro del condado y busqué la escritura de la calle. Cardenal número 41. Registro público. Cualquiera puede obtenerlo. Y fue entonces cuando dejé de ser la hija y empecé a ser la analista. La escritura de la casa de mis padres tiene 4 páginas. Y las 3 primeras son exactamente lo que esperarías. Comprada en 1998. Una hipoteca a 30 años casi pagada. Toda la vida adulta de mi padre está en esas páginas. Cada refinanciación, cada año que rasparon y se quedaron. La página 4 se registró hace 18 meses. Una línea de crédito con garantía hipotecaria. $96.000 sacados contra la casa en la calle Cardenal, y en la línea de la firma. Escrito a máquina y luego firmado, Raymond J. Harley. Me senté en esa pequeña oficina fluorescente y me quedé mirando el nombre de mi padre. Porque esto es lo que yo sabía que un extraño no sabría. Mi padre no firma cosas. Es un hombre que ha tenido miedo del papeleo toda su vida. Hizo que mi madre se encargara de los impuestos, el seguro, la hipoteca, todo eso durante 40 años. Porque firmar su nombre en un número que no entendía le hacía sudar las manos. Sacaría un préstamo de $96.000 contra su propia casa tanto como volaría. Y si lo hubiera hecho, no habría hablado de otra cosa durante un mes. Habría estado enfermo por eso. Él no sabía que este préstamo existía. El segundo aviso en la cesta del correo tampoco era un error. La línea de crédito estaba vencida. Mi madre había sacado $96.000 de la casa de mi padre y los pagos finalmente la habían superado. Y esa fue la razón por la que la tarjeta 3 se abrió en enero. Todo era una espiral. Un agujero cavado para tapar otro. La camioneta de Grant, los negocios de Grant, la colecta de abrigos y el comité de la iglesia. Y la mujer generosa que todos en el pueblo admiraban. Todo flotando en dinero que pertenecía a su esposo y a su hija. Dinero que ninguno de los dos había accedido a dar. Mi madre no le había robado a una persona. Había estado vaciando silenciosamente a toda su familia, una firma a la vez. Y lo había construido para que, cuando todo venciera, las 2 personas que tenían la deuda fueran las 2 personas menos propensas a entregarla. La hija que no podía decir no y el esposo que no miraría. Hice una copia de la página 4. La mujer en el mostrador me cobró $1 por ello. Quiero decirte que me sentí triunfante. No fue así. Me senté en mi coche en otro aparcamiento. Estaba pasando mucho de ese diciembre en aparcamientos. Y lloré una vez, fuerte, durante unos 90 segundos. No por mí, por mi padre. Porque, de lo que sea que no hubiera logrado protegerme. Estaba a punto de descubrir que la persona por la que había pasado 40 años manteniendo la paz le había estado robando a ciegas todo el tiempo. Y una parte de mí, la parte que nunca se rindió con él. Sabía que esta única hoja de papel era la única cosa en el mundo que finalmente podría hacerle soltar el cuchillo. Luego me sequé la cara e hice un plan. Haz una pausa aquí por un segundo porque aquí es donde se bifurcó. Tenía esa copia de la página 4 en mi mano. Podría haber conducido directamente de regreso a la calle Cardenal y ponerla frente a mi padre en ese momento, o podría esperar. ¿Qué crees que hice? ¿Enfrentarlo ese día o guardarlo?
Dime tu suposición en los comentarios antes de que te lo muestre. Porque la mayoría de la gente adivina mal por qué esperé. Lo guardé. Esa es la respuesta. Conduje a casa con la página 4 y la guardé en un cajón. Y quiero explicar por qué, porque la razón importa. Si hubiera vuelto a esa casa y hubiera puesto la línea de crédito frente a mi padre con mi madre. Allí mismo, ya sabía cómo iría. Ella habría dicho, sacamos eso juntos. Es nuestra casa. Tu padre simplemente lo olvidó. Lo habría dicho con tanta suavidad que para la cena él se lo creería a medias. Ella era mejor en esa habitación de lo que yo jamás sería. La había dirigido durante 40 años. No vences a alguien en su propio terreno. Así que hice lo contrario de lo que mi familia esperaba. No armé un escándalo. Me quedé en silencio y fui precisa, y comencé a construir algo de lo que no podría salir hablando. Esa noche me senté en mi propia mesa de cocina y fui a Identititez.gobierno. Y presenté un informe de robo de identidad de la Comisión Federal de Comercio. Es algo extraño de hacerle a tu propia madre a las 11 en punto de un martes. El sitio te hace preguntas, sencillas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Qué cuentas? Escribí los 3 bancos. Escribí los saldos. Y luego hizo la pregunta de la que Tessa me había advertido, la que solo tiene 2 puertas. ¿Conoce a la persona que usó su información? Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Toda mi vida, habría elegido la puerta que la protegía. La niña de 8 años dentro de mí estaba gritando que escribiera que no, para mantener la paz. Para seguir siendo la buena hija. Escribí que sí, Diane Harley, mi madre. Me senté y miré esas palabras en la pantalla durante mucho tiempo antes de hacer cualquier otra cosa. Diane Harley, mi madre. Una cosa es saber algo en tu pecho. Otra es escribirlo en un formulario federal en el recuadro gris de un sitio web del gobierno junto a la palabra sospechoso. El cursor parpadeaba hacia mí. En algún lugar del fondo de mi mente, la niña de 8 años todavía estaba negociando. Puedes cerrar la pestaña. Nadie tiene que saberlo. No es demasiado tarde para ser la buena. Y la de 31 años, la que había construido una vida que esta mujer había saqueado silenciosamente. Puso el dedo en el ratón. Luego presioné enviar, y el sitio generó un número de informe. Y así de simple, fue real, y fue federal, y no podía retirarlo. Imprimí el informe. Llené una declaración jurada de fraude para cada uno de los 3 bancos. Solicité los bloqueos de la sección 605B. El mecanismo legal que obliga a las agencias de crédito a eliminar las cuentas fraudulentas de tu archivo una vez que has presentado el informe. 3 sobres, 3 sellos. Conduje a la oficina de correos a la medianoche y me paré frente al buzón azul. Y me obligué a soltar los 3 a la vez, porque si los hacía de uno en uno podría detenerme. Cayeron con ese sonido metálico, luego el silencio. A la mañana siguiente llamé a Dale en la cooperativa de crédito sobre la casa. Estoy trabajando en ello. Le dije que había presentado todo. Los bloqueos limpiarán las cuentas, pero las agencias tardan un tiempo. Dale se quedó en silencio, luego habló amablemente. ¿Cuánto es un tiempo? 30 días, tal vez 60. Él exhaló. El dueño tiene un segundo comprador. Efectivo. Pueden cerrar antes de Año Nuevo. Te compré el tiempo que pude. Pero no puedo mantener un 512 frente a una oferta en efectivo. Si el bloqueo no se publica en 2 semanas, la casa se pierde. 2 semanas para deshacer 2 años y 4 meses. Le dije que lo entendía. Colgué y miré por mi ventana la pequeña casa de al lado en la calle del Roy. Con el arce dejando caer las últimas de sus hojas. La casa por la que había codificado con colores una hoja de cálculo durante 6 años para ganar. E hice los cálculos. Ya sabía la respuesta. No iba a lograrlo.
Mi madre se enteró de que había presentado la denuncia en unos 3 días. Todavía no sé cómo. Una carta reenviada de uno de los bancos, probablemente. Y ella hizo lo que la gente como ella siempre hace cuando el silencio deja de funcionar. Se volvió ruidosa en todas las direcciones excepto en la mía. Llamó a la familia. Lo primero que supe fue por un mensaje de texto de mi tía Lorna, la hermana menor de mi madre. Una mujer que me había rebotado en sus rodillas en acción de gracias toda mi vida. Emiline. Tu madre está fuera de sí. Dice que acumulaste deudas en tarjetas que no puedes pagar y ahora estás amenazando con hacer que la arresten para salir de eso. Sea lo que sea que esté pasando. Ella es tu madre. Soluciona esto antes de Navidad. Lo leí 4 veces. Le había dado la vuelta por completo. En su versión, yo era la ladrona, la deuda era mía. Y ella era la pobre anciana asustada a la que yo estaba tratando de incriminar. Y la terrible genialidad de eso fue que usó mi propio nombre en mi contra. La cuenta decía Emiline R. Harley. Así que en papel, para cualquiera que no investigara, eran mías. Luego Grant. Espero que estés feliz. Mamá lloró toda la noche. Con mucha clase enviando a su propia madre a prisión por dinero que probablemente gastaste. Luego un mensaje de voz de la propia mi madre, y te voy a decir exactamente lo que dijo. Porque lo he escuchado más veces de las que me gustaría admitir. Emi, soy mamá. No sé qué te pasa. Pero he hablado con la familia y todos están de acuerdo en que debes dejar esta tontería. ¿Esas tarjetas tienen tu nombre? ¿Karina? El tuyo. Así que piensa muy cuidadosamente a quién le va a creer un banco. Feliz Navidad. Piensa muy cuidadosamente a quién le va a creer un banco. Ella no tenía idea. Esa fue la cosa que me mantuvo en pie esa semana. Ella pensaba que esto seguía siendo una pelea familiar. Una cuestión de quién podía hablar más que quién, de qué versión se tragarían las tías. No entendía que yo ya lo había trasladado a un lugar donde ella no tenía ningún poder en absoluto. Porque 2 días después, mi teléfono sonó y era una mujer llamada señora Holloway del departamento de fraude del primer banco. Era rápida y precisa y había leído mi declaración jurada. Señorita Harley. Quiero que sepa que hemos abierto una investigación completa. No puedo compartir todo. Pero puedo decirle lo que ya está en el archivo porque respalda su reclamo. Una pausa. Papeles. Las 3 solicitudes por nuestra parte se originaron en la misma dirección del protocolo de Internet residencial, la misma firma de dispositivo. Y el número de teléfono de contacto en la cuenta está registrado a nombre de Diane Harley. Es un familiar. Mi madre, dije. Ya veo, dijo la señora Holloway. Y, en su favor, lo dijo de la forma en que Tessa lo había hecho. Sin juicio, solo hechos. Entonces seré franca con usted. Las solicitudes no provienen accidentalmente de una sola casa en un solo dispositivo durante 2 años. Esto tiene un patrón. El bloqueo se está procesando. Y, señorita Harley, dudó por primera vez que lo hacía. Si alguien sugiere presentar un informe policial alegando que usted misma abrió estas cuentas, entienda que estaríamos obligados a compartir nuestros hallazgos. Un informe falso a las fuerzas del orden contra un caso de fraude activo con este tipo de rastro digital no es poca cosa para la persona que lo presenta. Le di las gracias. Colgué. Y por primera vez en semanas, me permití sentir la forma de lo que estaba sosteniendo. Mi madre estaba parada en una mesa que pensaba que era suya, amenazando con volcar un tablero que no sabía que yo ya había atornillado al suelo. No lo volcó. En su lugar, se organizó. 4 días antes de Navidad, mi teléfono zumbó con una llamada grupal. Mi madre, la tía Lorna y 2 primas con las que no había hablado desde una boda hacía 3 años. Todas conectadas a la vez. Mi madre había reunido un jurado.
Lo abrió de la forma en que abre todo, cálida y razonable y letal. Todas estamos preocupadas por ti. M. Queríamos hablar contigo juntas como familia porque no me escuchas a mí sola. Durante 20 minutos, se turnaron. ¿No me daba vergüenza? ¿No sabía cómo se veía esto? La familia no arrastra a la familia por bancos y policías. Una prima dijo amablemente, como si me estuviera haciendo un favor. La tía Diane dice que has tenido algunas dificultades. Nadie te está juzgando. Pero tienes que dejar de castigarla por tus propias decisiones. A todas les habían contado la misma historia, y todas se la habían tragado. Porque venía de la mujer que dirige la colecta de abrigos y que también se quedó despierta con sus hijos enfermos. Y luego mi madre jugó la carta que se había estado guardando. La que sabía que aterrizaría más profundo. ¿Qué pensaría tu abuela?, dijo en voz baja. Ruth. Que Dios la tenga en su gloria. Ella te amaba más que a nada. Si pudiera verte haciéndole esto a tu propia familia. Usando su nombre, el nombre que te di, para acusar a tu madre, estaría avergonzada de ti, Emmeline. Tengo que decirte que eso casi acaba conmigo, y ella sabía que lo haría. Ruth es la R. Mi abuela es la razón por la que esa inicial del medio significa algo para mí en primer lugar. Y mi madre había escrito ese nombre exacto en 3 solicitudes fraudulentas. Y ahora estaba invocando a la mujer muerta a la que pertenecía para avergonzarme por protestar. Había robado el nombre de Ruth 2 veces. Una vez en los formularios y otra vez en ese momento por teléfono. No me defendí. Dije, tengo que irme. Y les colgué a todas. Y me senté en la oscuridad de mi apartamento temblando. Luego llamé a Tessa y le hice la pregunta que había estado dando vueltas durante una semana. ¿Debería presentar también un informe policial? Adelantarme a ella. Si les está diciendo a todos que yo soy la ladrona, ¿no debería ser yo la primera? Tessa lo pensó. Puedes. Pero no es necesario que empieces con eso. Y aquí está el porqué. Un informe policial es tu palabra. Contra la de ella. Y ella es mejor en eso que tú. Ella llorará más que tú en un mostrador de la comisaría. El informe de la Comisión Federal de Comercio y los hallazgos de fraude del banco no son tu palabra. Son sus hallazgos. Deja que las instituciones lleven la acusación. No tú. Si alguna vez se vuelve penal, será porque un banco lo remitió, no porque lo hiciste tú. Hizo una pausa. La posición más fuerte no es la más ruidosa. M. Es aquella en la que nunca tuviste que levantar la voz porque el papel ya lo hizo. Así que mantuve el informe policial en reserva de la forma en que mantienes una carta boca abajo. Y me quedé en silencio otra vez, y dejé que la máquina triturara. Y me dije a mí misma 4 días más. Saber que tienes razón no hace que la máquina sea rápida. Los bloqueos se estaban moviendo, pero se movían como se mueve todo lo oficial. En su propio calendario, indiferentes al mío. 2 de los 3 bancos aceptaron la declaración jurada y congelaron las cuentas en una semana. El tercero, el que tenía la tarjeta 2 y sus $21.000, fue más lento. Y la disputa de su agencia regresó con una carta tipo, se requiere documentación adicional. Lo que significaba que esa cuenta, la más grande, seguía pesando en mi crédito como una piedra mientras el reloj de la casa se agotaba hasta llegar a nada. Y mi madre, presintiendo que los chismes familiares no me estaban haciendo obedecer, cambió de táctica. Dejó de apuntar a las partes de mi vida que siempre había controlado. Y fue tras la única parte que había construido completamente sin ella. Vino a mi trabajo. Era jueves a media mañana y yo estaba en mi escritorio en la oficina de facturación cuando la recepcionista de la entrada llamó y dijo: Cuidado, M. Hay una mujer aquí. Dice que es tu mamá. Parece alterada. Mi madre estaba de pie en el vestíbulo del hospital con su buen abrigo de ir a la iglesia.
secándose lágrimas secas. Y en el segundo en que me vio, alzó la voz para toda la habitación. Ahí está. Amy, cariño. Solo quiero hablar. No sé por qué nos estás haciendo esto. Tu padre no ha dormido. Dos de mis compañeros de trabajo se habían detenido a mirar. Un paciente en silla de ruedas. Yo la crié, les dijo mi madre, a nadie. A todos. Le di todo a esa chica. Y ahora les está diciendo a los bancos que su propia madre es una criminal. Nunca he querido desaparecer tantas ganas en mi vida. Mi trabajo es el lugar donde no soy la solucionadora designada de nadie. Donde simplemente soy buena en mi trabajo. Y ella había entrado y derramado todo en el suelo frente a las personas que solo me conocían como competente y tranquila. No levanté la voz. He pensado mucho en eso desde entonces. Como la calma no fue fuerza en ese momento. Fue solo el reflejo más antiguo que tengo. Salgamos, mamá. La acompañé a las puertas con una mano que casi no le tocaba la espalda. Ella actuó todo el camino, lo suficientemente alto como para que la oyeran. En la acera, dejó caer la actuación como el interruptor en la puerta de la calle Cardenal. Con los ojos secos, inexpresiva. Déjalo, dijo. O me aseguraré de que todos los que conoces escuchen que intentaste meter a tu madre enferma en prisión por tus propias malas deudas. Puedo hacer esto todo el día, Emiline. Tú puedes. Luego se subió a su coche y condujo hacia lo que fuera que tenía esa tarde. La colecta de abrigos, tal vez. Regresé adentro. Mi compañera de trabajo Denise, amable, cuidadosa, me tocó el brazo y me dijo: ¿Estás bien? Cosas de familia. Y pude verlo. La pequeña duda detrás de su simpatía. La pregunta que todos se harían ahora. ¿Qué pasó realmente con Emma y el dinero de su madre? Esa es la cuestión de que te robe alguien respetable. No solo toman el dinero. Toman el beneficio de la duda. Esa noche, llamé a Tessa y le dije que no creía que pudiera hacerlo. La casa iba a desaparecer. La familia ya creía a medias que yo era una mentirosa. Mi madre aparentemente podía entrar en cualquier habitación de mi vida y prenderle fuego. Y yo estaba cansada de una manera que me llegaba a los huesos. Tessa me dejó terminar. Luego dijo: las tías no importan. Denise no importa. Hay un archivo que importa. Y está en un departamento de fraude con la dirección del protocolo de Internet de tu madre en él. Todo lo demás es ruido que ella está haciendo porque el ruido es todo lo que le queda. No dejes que el ruido te haga soltar el yunque. ¿El yunque? Me aferré a esa palabra. Los días previos a Navidad fueron los más solitarios de mi vida, y he tenido algunos solitarios. La familia había cerrado filas. 0 llamadas ahora, excepto la ocasional llamada fría. 0 invitaciones a las que ya no me hubieran avergonzado para ir. Solo un silencio que se suponía que debía enseñarme una lección. Esta es la parte que nadie te cuenta sobre establecer un límite con personas que te entrenaron para no tener ninguno. El castigo no es una pelea. Es la retirada. Te quitan el calor y te dejan sentada en el frío, esperando que vuelvas arrastrándote por él. Porque volver arrastrándote es lo que siempre funcionó antes. Tessa vino una de esas noches con una bolsa de comida china y una botella de vino y me hizo ver algo estúpido, y no me dejó hablar de nada de eso durante 2 horas. Y fue la cosa más amable que alguien hizo por mí en todo ese mes. Hacia las 11, puso en pausa la película y dijo, sin mirarme: ¿sabes qué es lo que me molesta? Sigues llamándote a ti misma la responsable como si fuera un defecto. Amy. Ahorraste durante 6 años. Codificas por colores una hoja de cálculo. Hiciste todo bien. Y la única razón por la que algo de esto funcionó es que ser digna de confianza te convirtió en un blanco fácil. Ese no es tu fracaso. Es el de ellos.
Volvió a poner la película. No te atrevas a salir de esto confiando menos en la gente. Sal de esto confiando más en las personas adecuadas. He pensado en eso 100 veces desde entonces. Lo escribí junto a los números, por lo general no lo son. 2 frases de 2 mujeres que apenas se conocían sosteniéndome en un mes en el que mi propia sangre intentaba enseñarme que la decencia era una deuda que yo les debía. Dormí un poco mejor después de eso. No mucho, pero un poco. Pero 3 días antes de Navidad, la casa se vendió de todos modos. Antes de contarte sobre la casa, tengo que contarte sobre el dinero, porque fui a buscar a dónde fue. Y lo que encontré empeoró todo y lo hizo más claro al mismo tiempo. Soy analista de facturación. Seguir el dinero es en lo único que soy genuinamente buena. La señora Holloway no pudo entregarme los registros internos del banco. Pero una declaración jurada de fraude le da derecho a la víctima a los estados de cuenta. Y una vez que esos 3 historiales aterrizaron en mi buzón, los extendí en el suelo de mi sala como un mapa, y leí cada cargo. No eran comestibles. Eso era lo que me había dicho a mí misma a medias. Que mi madre se había ahogado lentamente bajo facturas ordinarias. Pero la tarjeta 1 había pagado un depósito de $2.000 a un puerto deportivo. La tarjeta 2 había cubierto 11 meses de pagos a un servicio de presentación de sociedad de responsabilidad limitada y una cuenta de consultoría empresarial que reconocí porque era el nombre de la empresa que mi hermano había iniciado y cerrado hacía 18 meses. La línea de crédito con garantía hipotecaria, 96.000 de la casa de mi padre. Había salido en 3 grandes transferencias, y una de ellas, $31.000. Igualaba casi al dólar el precio de la camioneta de Grant. Mi madre no había estado manteniendo las luces encendidas. Había estado manteniendo a flote a Grant. Financiando el desfile de fracasos del niño de oro con dinero extraído a los 2 de nosotros que nunca diríamos que no. Cada dólar de mis 52.000 robados y los 96 robados de mi padre tenían un destino, y la mayoría de ellos conducían a la entrada de la casa de mi hermano. Cometí el error de llamarlo. Pensé, no sé qué pensé, que él podría no haberlo sabido. Él lo sabía. ¿Y qué si lo hizo?, dijo Grant, y pude escuchar un televisor detrás de él. Pude imaginar las botas sobre la mesa de café. Mamá cuida de la familia. Tienes buen crédito. Estás soltera. Ni siquiera tienes hijos. ¿En qué te perjudica ayudar? Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Me perjudica en $52.000, Grant. Dios, suenas igual que un banco. Se rió. Luego su voz bajó. Y por un segundo, sonó exactamente como nuestra madre y me dio escalofríos. Déjalo, Amy. Vas a por mamá, vas a por todos nosotros. ¿Y sabes qué? Todos ya piensan que la deuda es tuya de todos modos. Así que ¿quién va a salir realmente de esto pareciendo basura? Él colgó primero. Ellos siempre colgaban primero. Me senté en mi suelo en medio de mi mapa de papel, y me detuve finalmente. Esperando que alguno de ellos resultara ser otra persona. Mi madre no estaba desesperada. Mi hermano no era un ignorante. Mi padre era la única pregunta abierta que quedaba, y yo tenía miedo de la respuesta. Reuní los estados de cuenta en una carpeta. Hice copias de todo. Construí una línea de tiempo, fechas y cantidades, de la forma en que las construyo en el trabajo. Lo suficientemente limpia como para que un extraño pudiera leerla en 5 minutos y entender exactamente qué se había hecho y a quién. Y la deslicé en un sobre blanco y liso, no para un banco. Los bancos tenían sus propias copias. Ahora, lo estaba guardando para una mesa. 2 noches antes de Navidad, mi hermano se presentó en mi puerta. Escuché la camioneta antes de escuchar el golpe. Ese motor, $31.000 de él, al ralentí en mi pequeño aparcamiento. Grant llenó la puerta con su buena chaqueta, y no esperó a que lo invitaran a pasar.
Simplemente pasó junto a mí hacia mi apartamento como si fuera el dueño del aire que había en él. La forma en que se ha movido por el mundo toda su vida. Tienes que parar esto, dijo. Esta noche. Mamá está destrozada. Papá no habla y toda la familia piensa que has perdido la cabeza. Les dije que vendría a hacerte entrar en razón. Ella te envió. Nadie me envió, lo que significaba que ella lo había enviado. Vine porque alguien en esta familia tiene que ser el adulto. Y de seguro que no vas a ser tú llorando a los bancos por dinero. Me quedé muy quieta. He aprendido que la quietud pone nerviosas a las personas como Grant. Porque necesitan que reacciones para saber que el guión está funcionando. Son $52.000, Grant, a mi nombre. Más 96 contra la casa de papá. ¿Quieres hablar de adultos? ¿Sabías que tu camioneta se compró con él? Valor de la casa en la que creciste. Algo parpadeó detrás de sus ojos. No culpa, cálculo, el don familiar. Mamá manejó el dinero. Dijo que estaba bien. Es dinero de la familia, Amy. Todo se compensa. Dios. Siempre has llevado la cuenta. Incluso cuando éramos niños. Tú y tus pequeñas hojas de cálculo. Se compensa. Dejé que eso se asimilara. ¿De quién es el nombre sin salida, Grant? Dilo. ¿El tuyo o el mío y el de papá? No respondió a eso. Cambió de táctica y su voz bajó hacia algo más feo, más cercano a una amenaza. Haces esto, arrastras a mamá a un tribunal durante Navidad. Y estás acabada. ¿Me escuchas? Estarás muerta para esta familia. Nadie va a dar la cara por ti. No. Tendrás nada. Miré a mi hermano, 34 años, de pie en mi sala de estar. Defendiendo a la mujer que había hipotecado la casa de nuestro padre para comprar su camioneta. Y sentí que lo último de algo se soltaba en mi pecho. No enojo, solo claridad. Grant, dije. No he tenido nada de esta familia en toda mi vida. Acabo de pagar el precio completo por ello. Menos ahora la deuda va en la dirección correcta. Me llamó de cierta forma al salir. La camioneta arrancó lo suficientemente fuerte como para despertar a mis vecinos. Y me quedé en mi puerta y entendí finalmente y por completo que no había ninguna versión de esto en la que los conservara. Solo había una versión en la que me conservaba a mí misma. Entré y revisé el sobre una vez más. Luego mi madre hizo lo más peligroso que había hecho hasta ahora. Se volvió cálida. Las amenazas habían dejado de funcionar. Y en algún momento de esa semana, finalmente debió entender que había un banco involucrado. Porque los mensajes de voz cambiaron. El siguiente fue suave, casi lloroso. La madre de los años buenos. Amy, cariño, he estado pensando. Y odio que hayamos llegado a esto. Somos familia. Ven en Navidad. Dejemos esto atrás. Te pagaré un poco cada mes. Lo prometo. Y arreglaremos tu crédito juntas. Solo ven a casa. Y tal vez firmemos algo para que sea oficial. Para que te sientas segura. ¿De acuerdo? Te amo. Ven a casa. Casi lloré. Y quiero ser honesta sobre eso. Porque es la parte que la gente no entiende sobre familias como la mía. La crueldad para la que podía prepararme. Fue la calidez lo que me deshizo. 31 años de desear exactamente que esa voz lo dijera en serio. Le envié el mensaje a Tessa. Me devolvió la llamada en menos de un minuto. No firmes nada, dijo secamente. Emma. Escúchame. Un acuerdo familiar en el que aceptas que te devolverá el dinero es el sueño de su abogado. Reformula el fraude como un préstamo. Si firmas un papel llamando a esto una deuda entre ustedes dos. Le acabas de entregar al banco el argumento de que tú autorizaste las tarjetas y solo estás molesta por el pago.
Ella no te está ofreciendo paz. Te está pidiendo que firmes una confesión. La tuya. No la de ella. La calidez era la trampa. Por supuesto que lo era. La oferta de arreglarlo juntas era el mismo movimiento que la factura de la luz a los 19 años. Disfrazado para la temporada. Ven a casa. Sé la buena. Absórbela. Firma con tu nombre. Hazlo tuyo. Le dije a Tessa que no firmaría. Pero también le dije algo que nos sorprendió a ambas. Todavía voy a ir en Navidad. Emma, no para firmar. Para terminarlo. Ella me quiere en esa casa porque cree que puede dominar esa habitación. Deja que lo crea. Es el único lugar que mi padre no puede abandonar. Y es el único día en que realmente estará sentado quieto el tiempo suficiente para leer algo. Hubo un silencio en la línea y luego Tessa dijo en voz baja, «Se lo vas a mostrar en la mesa». Le voy a dar la opción que ella nunca le dejó tener. A la mañana siguiente aterrizó el yunque. La señora Holloway llamó, y su voz enérgica tenía algo nuevo. El sonido de un profesional que ha terminado un trabajo y está seguro de ello. Señorita Harley. Quería que escuchara esto de mí antes de que salgan las cartas. Nuestra investigación ha concluido. Hemos determinado que las 3 cuentas se abrieron de manera fraudulenta. La dirección del protocolo de Internet. El dispositivo y el teléfono registrado se vinculan sistemáticamente a la misma fuente en las 3 solicitudes. Los saldos fraudulentos están siendo eliminados de su archivo de crédito. Y estoy obligada a decirle que, cuando un caso muestra este patrón, el archivo se remite para una revisión adicional más allá del banco. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo entiendo, dije. Usted no hizo nada malo, señorita Harley. Dijo, y luego más suave, fuera del guión. Algunas personas son muy buenas para parecer la víctima. Los números por lo general no lo son. Escribí eso. Los números por lo general no lo son. Así que lo tenía. Todo. El hallazgo de fraude, el rastro. La página 4 con el nombre de mi padre en un préstamo que nunca firmó. Todo lo que necesitaba para entrar a esa casa en Navidad y poner todo el imperio silencioso de mi madre sobre la mesa frente a la única persona para la que lo había construido engañar. Y esa tarde, Dale me llamó para decirme que la casa en la calle del Roy se había vendido al comprador en efectivo. Y perdí la única cosa que se suponía que esto debía salvar. Quiero ser honesta sobre cómo me afectó, porque el momento en que sucedió casi me rompe. Había hecho todo bien. Había presentado el informe, jurado la declaración, rastreado el dinero, conseguido que un banco que no lo reparte por simpatía, encontrara un fraude. Había sido cuidadosa, precisa y valiente de todas las formas de las que soy capaz. Y nada de eso se movió lo suficientemente rápido como para importar para la única cosa que había deseado durante 6 años. El bloqueo de la última cuenta se publicó 4 días demasiado tarde. El comprador en efectivo cerró la venta. Alguien más iba a barrer semillas de helicóptero de ese camino el próximo otoño. Me paré en mi ventana esa noche y miré la pequeña casa por la que había coloreado una hoja de cálculo para ganármela. Oscura ahora, vendida. Y entendí que la justicia y el rescate no son lo mismo. Podría recuperar mi nombre. No podría recuperar la casa. Los 2 años y 4 meses de mi madre me habían costado algo que ninguna declaración jurada me devolvería jamás. Hice algo que me da un poco de vergüenza admitir. Me puse el abrigo y caminé los 50 pies hasta la casa de al lado en el frío. Me paré en el pequeño sendero debajo del arce desnudo y miré el porche para el que ya había elegido. Una silla en mi cabeza. 6 años de una hoja de cálculo codificada por colores. 6 años de saltarse las vacaciones y conducir el coche viejo y decirme a mí misma, pronto. Lo había hecho exactamente bien, de manera responsable, al estilo de la buena hija.
Ahorra, planea, gánatelo limpiamente. Y una mujer a 2 pueblos de distancia lo había borrado en una tarde con mi propio nombre y un teclado. Los helicópteros del otoño pasado todavía estaban esparcidos por el camino, secos y enroscados. Cogí uno de la forma en que lo hacías cuando eras niño, lo partí. Me lo pegué en la nariz y me quedé allí en la oscuridad como una idiota y me permití llorar un pequeño futuro ordinario que no iba a suceder. Luego me fui a casa, porque pararse en el camino de otra persona no cambia la escritura. Ese fue el punto más bajo. Y, por supuesto, esa fue la noche en que llamó mi padre. Su nombre en mi teléfono. Él nunca llama. En 31 años, podría contar sus llamadas telefónicas a solas con una mano. Por un estúpido y esperanzador segundo, de pie en la oscuridad de mi apartamento, pensé. Él lo ha oído. Sabe lo que ella hizo. Llama para elegirme. Emi, dijo. Su voz era pequeña. Necesito que detengas esto. Cerré los ojos. Tu madre no está bien, cariño. Esto de los bancos, los informes, lo que sea que hayas hecho. Lo está destrozando todo. Ella llora todo el día. Grant no habla con nadie. ¿Es Navidad? Un largo respiro. Ella cometió algunos errores con el dinero. La gente lo hace, pero es tu madre. Por favor, por mí. Solo déjalo ir y vuelve a casa, y volveremos a ser una familia. Por mí. Las mismas 2 palabras. Desde el jamón, desde la cocina, desde toda mi vida. No sabía que su propia casa había sido hipotecada a sus espaldas. Llamaba en la peor noche de mi año para defender a la mujer que le había robado y para pedirme una vez más que yo fuera la que pagara para que él no tuviera que sentirlo. Y aquí está la vergonzosa verdad humana. Casi dije que sí. La niña de 8 años tenía la mano en el teléfono. Abrí la boca para decirle, vale, papi. Vale, lo dejaré. Volveré a casa. Porque esa voz, pequeña y necesitándome, era la única versión de su amor que me habían ofrecido jamás. Y la he deseado toda mi vida. Llegué hasta, papá, yo. Y luego lo escuché de fondo. La voz de mi madre. Sin llorar en absoluto, clara y fría y dándole instrucciones. Háblale de la familia. Dile que te está rompiendo el corazón. Ella estaba parada justo a su lado. Lo había instigado a hacer la llamada. Estaba usando la única debilidad que nunca había podido explotar directamente, mi amor por él. Apuntándolo a través de su boca. Algo dentro de mí se quedó muy en silencio. Papá, dije. ¿Está mamá justo ahí? Una pausa. Está preocupada, Emma. Vale, dije. Volveré a casa mañana. Estaré allí para Navidad. Escuché el alivio inundar su voz. Lo escuché volverse a medias para decírselo a ella. Y me rompió el corazón, porque él creía que me había recuperado. No lo había hecho. Yo solo había decidido algo. Durante 31 años. Mi padre había elegido el silencio en mi lugar porque nunca se le había entregado una razón que no pudiera ignorar. Mañana le iba a entregar una en un sobre en la mesa donde no podría abrirse paso cortando para ignorarla. No para lastimarlo, para liberarlo, incluso si nunca me perdonaba por ello. Colgué. Perdí la casa. Estaba a punto de perder lo que quedara del amor de mi familia por mí. Puse mi abrigo sobre la silla junto a la puerta con el sobre ya en el bolsillo interior. Para no poder convencerme de no hacerlo por la mañana. Apenas dormí, y estaba despierta antes del sol en la mañana de Navidad. Sentada a mi mesa de cocina con el café enfriándose y el sobre frente a mí. Y llamé a Tessa una vez más. Explícamelo paso a paso, dije. No confío en mí misma en esa casa. Esa es exactamente la razón por la que estarás bien, dijo. No improvises. No vas a ir allí a ganar una pelea. Ella te ganará en una pelea. Ha estado
Entrenando toda tu vida. Entras, te quedas callada. Dejas que hable. Ella siempre habla. Y cuando recurra a la amenaza más grande que tiene. No discutas con eso. Simplemente dile claramente lo que ya se ha hecho y que no puede deshacer. Luego le das a tu papá el sobre y dejas que el papel diga el resto. Nada de discursos. Los números por lo general no lo son. Los números por lo general no lo son. Para entonces ya lo había convertido en una oración. Una cosa más, dijo Tessa antes de colgar. Pase lo que pase en esa habitación hoy, ya sea que tu papá se levante o no, ya sea que griten. Lloren o te echen, tú ya has ganado la única parte que controlas. Los informes presentados. Los bloqueos en camino. Tu nombre se está limpiando. Ya sea que una sola persona en esa mesa pida perdón o no. Así que... no vas a entrar allí para obtener algo de ellos. No te queda nada que perder en esa casa. Eso es lo más fuerte que puede ser una persona. Se quedó en silencio un segundo. Ve a ser la persona tranquila de verdad esta vez. No porque tengas miedo, sino porque ya hiciste la parte difícil sola a medianoche en un buzón. No lo había pensado de esa manera. Que la calma que había usado toda mi vida como escudo finalmente pudiera ser real. No el silencio congelado de un niño preparándose para ser culpado, sino la quietud de una mujer que ya había hecho todo lo que importaba y no necesitaba el permiso de la habitación para nada de eso. Quiero que entiendan lo que esa casa me había entrenado para ser. Para que el tamaño de lo que estaba a punto de hacer tenga sentido. Cuando tenía 8 años, desapareció un billete de $50 del abrigo de mi padre. El abrigo que siempre colgaba junto a la puerta, y mi madre sentó a toda la familia, me miró a mí, a la niña de 8 años, y me preguntó amablemente delante de todos si lo había tomado. No lo había hecho. Años después me enteré de que Grant lo había hecho. Pero recuerdo a mi padre en ese recuerdo, sentado en el extremo de la mesa. Sin decir una palabra en mi defensa. Simplemente esperando a que terminara para poder volver a su noche. Ese fue el día en que aprendí la forma de toda mi infancia. En esa casa, cuando algo salía mal, la forma más barata de arreglarlo era dejar que recayera sobre mí. Yo era el abrigo en el que todos metían la mano. 23 años después, estaba conduciendo hacia la calle Cardenal para ponerle fin. Y mis manos estaban firmes en el volante, y odiaba lo firmes que estaban. Porque la firmeza en esa familia era solo el sonido que hace el resorte justo antes de soltarse. La casa estaba llena cuando llegué allí. Mi madre cree en una casa llena en Navidad. Es su escenario. La tía Lorna y su esposo, mi tío Pete, el hermano de mi padre. Que es tranquilo y decente y no tenía idea de nada de eso. Grant, su esposa, sus 2 hijos, mis padres. 9 adultos, y los pequeños bajo los pies. La villa de cerámica brillando en el aparador, villancicos a bajo volumen en el altavoz. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo para que la habitación lo viera. Allí está, anunció, más buena que el pan. Les dije a todos que vendría a casa. Me apretó el brazo con la fuerza suficiente para dejar moretón y me susurró al oído solo para mí. Sé inteligente hoy. La tía Lorna no quiso mirarme. Grant sonrió con suficiencia desde el sofá. El tío Pete dijo, «Feliz Navidad, Emmy», amable y despistado, y casi me deshace la normalidad en él. Y mi padre estaba en la cabecera de la mesa, donde siempre está, con el jamón sobre la buena tabla. Pasando el cuchillo eléctrico a través de él, rebanada por rebanada cuidadosa. Levantó la vista cuando entré, me dio una sonrisa pequeña, esperanzada, exhausta. La sonrisa de un hombre que pensó que la tormenta había pasado porque yo había aceptado venir. Emmy, dijo, siéntate. Come algo. Colgué mi abrigo junto a la puerta. Me quedé con el sobre y tomé asiento en la mesa donde 23 años antes una niña de 8 años había aprendido a disculparse por un billete de $50 que nunca tocó. Mi madre se sentó la última,
en el pie de la mesa, al otro lado de mi padre, reina de su escenario. Segura de que el día ya era suyo. No tenía idea de que yo había venido a entregárselo a otra persona. Mi padre dio las gracias. Siempre lo hace. Una oración corta, las mismas palabras cada año. Gracias por esta comida y esta familia y otro año juntos. Cuando llegó a familia, su voz se quebró un poco. Y me pregunté si alguna parte animal de él podía sentir el clima en la habitación. Luego todos dijeron, amén, y alcanzaron los platos. Y la maquinaria ordinaria de una Navidad de los Harleys se puso en marcha. Tenedores y platos que se pasaban, y los pequeños riendo en la habitación contigua. Y por unos minutos, casi podías creer que era una fiesta normal. Quiero que entiendan lo extraño que es sentarse en esa mesa con una carpeta en el abrigo que sabes que va a terminar con un matrimonio. Le pasé las patatas a mi tío. Le dije a la esposa de Grant que su suéter era bonito. Lo era. Observé a mi madre trabajar en la mesa y sentí bajo mi calma la cuenta regresiva en marcha. Porque me había prometido que no sería yo quien la iniciara. No iba a levantarme y dar un discurso. Iba a dejar que ella buscara el arma más grande que tenía, como siempre lo hacía. Y solo entonces dejaría lo que había traído. La voz de Tessa en mi cabeza. No improvisas. Deja que hable. Deja que hable. Todo mi cuerpo era una respiración contenida. Mis manos estaban firmes en mi regazo. Y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Y mantuve mi cara haciendo lo que mi cara ha hecho en esa mesa durante 31 años, agradable. Complaciente, invisible, la absorbedora. Por última vez, les dejé a todos creer que la absorbedora había vuelto a casa. La cena transcurrió de la forma en que siempre transcurren sus cenas durante un rato. El jamón, las patatas, las judías verdes. Nadie come. Mi madre dirigía la mesa como a una orquesta. Una historia sobre la colecta de abrigos, un cumplido sacado a la tía Lorna. Un comentario sobre lo delgada que se veía la esposa de Grant, disfrazado de preocupación. Yo comí. Dije poco. Dejé que ella la dirigiera, y como estaba callada, se sintió confiada. Ella siempre confundía mi silencio con rendición. Es el error más antiguo que comete sobre mí. A mitad de la cena, dejó su tenedor y se dirigió a la mesa con su voz cálida. Dolorida y de mujer generosa, en la que todo el pueblo confía. Quiero decir algo mientras estamos todos juntos. Este ha sido un mes difícil para nuestra familia. Extendió la mano y palmeó la mía, y se lo permití. Emma ha tenido algunos problemas de dinero. Pasa. Especialmente a una mujer joven sola. Y se dijeron cosas. Pero es Navidad y creo en la familia. Así que he decidido que vamos a ayudarla a recuperarse y dejar todo esto atrás. Alrededor de la mesa, los rostros se suavizaron hacia ella. El tío Pete asintió, conmovido. Esa es la cuestión de mi madre. Es genuinamente buena en esto. Si no lo supieras, la habrías amado en ese momento. Luego metió la mano en el cajón del aparador, justo donde brillaba la villa navideña. Sacó un documento doblado y lo deslizó por la mesa hacia mí, pasando la salsera. Y puso un bolígrafo encima. Es solo un pequeño acuerdo, dijo dulcemente. Para que todos sepamos a qué atenernos. Firma si te ayudaré con esas tarjetas. Y volvemos a ser una familia aquí mismo, frente a todos, para que sepas que lo digo en serio. Era la trampa que Tessa había nombrado. Y la había llevado a la mesa para soltarla frente a testigos, para que si yo me negaba. Toda la habitación viera a la hija ingrata rechazar la amabilidad navideña de su madre. Miré el papel. No toqué el bolígrafo. No, gracias, dije. La calidez se mantuvo durante un segundo más. Luego desapareció de su rostro, el interruptor en la puerta. El que solo yo había visto encenderse alguna vez. Y su voz bajó. Proyectada a lo largo de la mesa para que los niños de la otra habitación no la escucharan.
Pero todos los adultos de esa mesa la escucharon claramente. Después de todo, dijo. Bien. ¿Quieres hacer esto por las malas? Adelante. Llama a la policía contra tu propia madre. Juraré que nos robaste. Esas tarjetas tienen tu nombre. Emiline. El tuyo. ¿A quién crees que le cree un tribunal? ¿A una dulce anciana o a una chica? ¿Ahogándose en su propia deuda? La mesa se quedó quieta. La mano de la tía Lorna en su boca. El tenedor del tío Pete bajado. Yo no levanté la voz. Esa es la parte de la que estoy más orgullosa, porque todo en mí temblaba debajo de la mesa. Mis uñas en mi propia palma me zumbaban los oídos. Pero mi voz salió nivelada. Ya fui a la policía, mamá. Más o menos. Hace 3 semanas. Presenté un informe federal de robo de identidad. La Comisión Federal de Comercio. Te nombra a ti. Ella levantó la barbilla. Puedes presentar lo que quieras. No cambia el nombre de quien está en las tarjetas. Ya no es mi palabra contra la tuya, dije. Eso es lo que no entiendes. Las 3 tarjetas se abrieron en Internet desde esta casa. Una dirección, un dispositivo. El número de teléfono en cada cuenta está registrado a tu nombre. No al mío. El banco hizo su propia investigación. Yo no la hice. La hicieron ellos. Y la semana pasada, la cerraron. Su conclusión es fraude por escrito. Su palabra en su membrete. Eso es una mentira. Llámalos el lunes. Los números de caso están en el sobre que tu padre está a punto de abrir. Mantuve mis ojos en los suyos. Y, mamá. Necesito que escuches esto de verdad. Si entras ahora a una comisaría de policía y juras que te robé. Frente a un caso de fraude cerrado que ya apunta a esta casa. Eso no es una amenaza para mí. Eso es un informe falso a las fuerzas del orden. Es un delito grave. No me estarías entregando a mí. Estarías confesando. Por primera vez en toda mi vida, mi madre no tenía nada preparado para decir. El silencio se prolongó. Es un tipo específico de silencio. El momento en que una habitación deja de creerle a alguien. Lo había sentido desde el lado equivocado toda mi vida, y nunca la había visto pasar por eso a ella. La tía Lorna miraba a mi madre como si nunca la hubiera visto antes. El tío Pete se había quedado muy quieto. En la habitación de al lado, ajenos, los nietos gritaban por algún juguete. Y los villancicos seguían sonando, tenues y alegres. Y el contraste hacía que la mesa se sintiera más fría. Los ojos de mi madre se movieron por los rostros, leyendo la habitación como siempre la leía. Haciendo un inventario de quién todavía le creía. La vi hacer las cuentas. La vi darse cuenta de que los números se habían movido. Se recuperó rápido. Siempre lo hace. Se apartó de mí, me ignoró, y buscó el único escudo en el que había confiado durante 40 años. Miró a lo largo de la mesa hacia mi padre. Raymond. Su voz volvió a la calidez, pero ahora tenía un quiebre. Diles. Diles cómo tú y yo manejamos nuestro dinero juntos. Diles que esto es un malentendido entre una madre y una hija, y que no es asunto de nadie más que nuestro. Mi padre levantó la vista del jamón. Había dejado de cortar en algún momento del último minuto. El cuchillo simplemente colgaba en su mano, zumbando débilmente, olvidado. La miró a ella y me miró a mí, y lo vi hacer lo que había hecho toda mi vida. Empezar a buscar el silencio. Empezar a decir alguna pequeña nadería que permitiera que la noche volviera a la normalidad. Diane, tal vez deberíamos simplemente. Fue entonces cuando metí la mano en mi abrigo. Saqué el sobre blanco liso y lo deslicé sobre el mantel. No hacia ella, hacia él. Papá, antes de que decidas de qué lado estás, ábrelo. Lo miró como si pudiera morder. Mi madre habló en tono cortante ahora.
Raymond, no lo hagas. No es nada. Es solo el papeleo de la casa. Ella lo está tergiversando. Pero mi padre, por una vez en su vida, no hizo lo que ella le dijo. Tal vez fue la palabra casa. Finalmente dejó el cuchillo sobre la tabla y se limpió las manos con la servilleta, lentamente. Y tomó el sobre y deslizó un pulgar por debajo de la solapa. Sacó primero la página 4, la del registro del condado. Vi cómo sus ojos se dirigían a la parte superior. A las palabras línea de crédito con garantía hipotecaria, y luego bajaban por la página. De la forma en que cualquiera lee un documento al que le teme, y luego a la parte inferior. A la línea de firma. A su propio nombre, Raymond J. Harley, firmado. Yo nunca firmé esto, dijo, en voz baja casi para sí mismo. Lo sé, dije. 96.000. Su voz se detuvo. Levantó la vista, no hacia mí, hacia ella. Diane, $96.000 contra la casa. Raymond, ¿cuándo? Es nuestra casa. Lo necesitábamos. ¿Cuándo, Diane? Nunca había escuchado la voz de mi padre hacer eso. Baja, inexpresiva. El zumbido del cuchillo ya no estaba. Y la habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los villancicos que seguían sonando. Suavemente en la otra habitación. Algo sobre la paz en la tierra. Pasó a la página siguiente. Mi línea de tiempo, limpia, fechada, de la forma en que las hago en el trabajo. Los 96.000 saliendo en 3 transferencias. 31.000 de ellos aterrizando casi al dólar en el precio de la camioneta aparcada en la entrada. 11 meses de pagos a la carcasa de la empresa muerta de Grant. El depósito del puerto deportivo. Mis 52.000 en tarjetas enhebrados justo por el medio de todo. Todo ello en la letra de dinero de ella. Todo fluyendo en una sola dirección. Lejos de las 2 personas en esta mesa que nunca habían accedido a darlo. Y hacia el hijo en el sofá al que nunca se le había pedido que se lo ganara. Mi padre no es un lector rápido. Todos nos sentamos allí mientras lo leía 2 veces. Luego hizo lo que yo había conducido a la calle Cardenal para hacer posible. Lo que había deseado toda mi vida y dejado de creer que vería alguna vez. Dejó las páginas. Miró a lo largo de la mesa a su esposa de 41 años y no buscó el silencio. «Hipotecaste mi casa», dijo. «Y firmaste con mi nombre. Le pusiste $50.000 en tarjetas a nuestra hija. E hiciste que la llamara anoche desde nuestra cocina para rogarle que se quedara callada al respecto. Pusiste esas palabras en mi boca. Lo hice por esta familia». Y ahí estaba. La grieta se convirtió en una inundación. Y mi madre se desmoronó de la forma en que siempre lo hace la gente como ella cuando la habitación. Finalmente deja de creerles. No con una disculpa, sino con una defensa. ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener todo esto en marcha? La casa, las navidades. Las manos de todos pidiendo. Grant necesitaba ayuda. Una madre ayuda a su hijo. ¿Y tú? Me apuntó con un dedo. Tenías todo ese crédito ahí sentado sin hacer nada. Sin marido. Sin hijos. ¿Para qué lo necesitabas siquiera? Yo te di la vida. Lo menos que podías hacer era prestarme tu nombre. Lo menos que podía hacer, repetí, era prestarte mi nombre. Sí, ahí está, dije suavemente. No a ella, a la mesa. Porque de eso se trataba todo, ¿no? No era una mujer desesperada ahogándose en deudas. Una mujer que genuinamente creía que mi nombre, la casa de mi padre, mi crédito. Nuestros futuros eran suyos para gastar. Porque había decidido hace mucho tiempo que todo lo que teníamos era en realidad solo una extensión. De ella, que una hija es un recurso del que una madre tiene derecho a servirse. Y un esposo es una firma que no necesitas consultar. Había dicho la parte silenciosa en su propia mesa de Navidad, frente a toda su familia. Y la había dicho como si fuera razonable.
Por un momento, debió sentir que la habitación se inclinaba. Porque su cara hizo algo que solo había visto un puñado de veces en 31 años. Se volvió insegura, y buscó, de la forma en que buscan las personas que se ahogan. La cuerda más antigua que tenía. Emma. Su voz se quebró en algo casi tierno, y que Dios me ayude. Una parte de mí todavía se encogió hacia eso. Cariño, después de todo. Me quedé despierta contigo cuando tuviste esa fiebre. ¿Te acuerdas? 3 noches. Habría muerto por ti. ¿De verdad vas a sentarte aquí y hacerme esto? A tu familia, en Navidad. Y ahí estaba. La fiebre. La única cosa real, arrastrada y puesta a trabajar como todo lo demás en esa casa. Ella habría usado la tumba de mi abuela y mi peor noche como una niña enferma en el mismo aliento sí. Eso le hubiera devuelto la habitación. Ese fue el momento en que entendí que la ternura nunca había estado separada de la toma. Era solo otra herramienta que ella buscaba cuando las demás dejaban de funcionar. Recuerdo la fiebre, mamá, dije, y lo dije en serio, y mi voz no tembló. Me he aferrado a eso toda mi vida. Esa es exactamente la razón por la que esto me tomó tanto tiempo. La miré fijamente. Tampoco te toca gastar eso. La habitación no aplaudió. Esta no es esa clase de historia. Lo que pasó fue más silencioso y peor para ella. Porque, una por una, las personas para las que había pasado toda la vida actuando empezaron a hablar. La tía Lorna fue la primera, y su voz temblaba. Diane. La primavera pasada me dijiste que Emi tenía problemas y me pediste $4,000 para ayudarla. Te los di. Ella me miró afligida. Dijo que eran para ti. Dijo que tú lo habías pedido. Yo nunca, empecé. Lo sé ahora, dijo Lorna. Dios, Emi. Te envié ese horrible mensaje de texto. Ella me dijo que estabas tratando de hacer que la arrestaran. Para salir de tus propias deudas, y yo le creí. ¿Por qué? ¿Por qué una madre? No pudo terminarlo. El tío Pete dejó su vaso. Miró a mi padre, no a mi madre. Rey. Hace 3 semanas me preguntaste si sabía por qué un banco seguía llamando a la casa. Dijiste que Diane te había dicho que era una estafa y que colgaras. Su mandíbula se movió. No era una estafa, ¿verdad? Mi padre no respondió. No tuvo que hacerlo. Y luego Grant, que Dios lo ayude, abrió la boca. Porque Grant nunca en su vida ha sido capaz de leer una habitación. Esto es una locura. Mamá solo estaba moviendo dinero para ayudar a la familia. Es dinero de la familia. Emi lo está convirtiendo en un gran delito porque está celosa. Ella siempre ha sido. Grant, dijo mi padre. Una palabra. Mi hermano se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. Nunca había escuchado a mi padre usar esa voz con él. Ni una vez. Grant era el niño de oro. El niño de oro no recibe esa voz. La camioneta en la entrada. $31,000. Esa era la casa. Ese era el nombre de tu hermana. No vuelvas a decir ni una palabra más sobre el dinero de la familia en esta mesa. Mi madre intentó una última vez encontrar el suelo en el que se había apoyado toda su vida. Se irguió. Ninguno de ustedes puede probar que tuve la intención de hacer nada. Es mi palabra. Siempre ha sido. Mi palabra. Era tu palabra, dije. Eso es lo que cambió. Ahora es el hallazgo de un banco, una escritura del condado. Un número de teléfono y una dirección del protocolo de Internet. Pasaste toda tu vida apostando a que nadie en esta familia elegiría el papel por encima de ti. Asentí con la cabeza hacia las páginas en las manos de mi padre. Perdiste la apuesta. Miró alrededor de esta mesa, luego a todos ellos. Esperando que una cara todavía estuviera de su lado. Lorna estaba llorando.
Pete estaba mirando el mantel. Grant estaba pálido. Y mi padre la miraba de la forma en que miras a un extraño que ha estado en tu casa durante 40 años. Nadie la apoyó. Mi padre se levantó. No es un hombre grande. Y nunca en mi vida se había puesto de pie en esa mesa para nada que no fuera dar las gracias. Le temblaban las manos. Las patas de la silla rasparon, pero se puso de pie. Diane, dijo, tienes que dejar la mesa, y el lunes voy a llamar a un abogado. Porque tengo que averiguar cuánta de mi propia vida vendiste sin decírmelo. Dejó las páginas con cuidado, como si fueran pesadas. 41 años, y me entregaste un teléfono anoche y me dijiste que decirle a mi propia hija. Luego miró hacia el jamón comprado en la tienda que había estado cortando cuando entré. Y algo cruzó su rostro. Creo que era lo mismo que yo había sacado de esa casa 100 veces. La comprensión de cuántos años había pasado con la espalda medio vuelta, cortando. Manteniendo la paz, eligiendo no ver. Tenía 63 años. Y estaba aprendiendo en su propia mesa en Navidad que la paz que había protegido durante todo su matrimonio se había pagado con su casa y el nombre de su hija. Debí haber mirado, dijo en voz baja. Y ya no se lo decía a mi madre. Me lo decía a mí, a sí mismo, y tal vez al chico que había sido hacía 40 años. Que había decidido que dejar que Diane lo manejara todo era más fácil que entender nada de ello. Todos estos años. Debí haber mirado. Mi madre se levantó. Y por un segundo, seré justa. Porque la señora Holloway tenía razón en que algunas personas son muy buenas para parecerla víctima, pero no creo que esta parte fuera una actuación. Por un segundo, pareció genuinamente desconcertada. Una anciana en una cocina cálida que no podía entender cómo la habitación de la que siempre había sido dueña se había vaciado bajo sus pies. Luego pasó el segundo y su rostro se cerró. Salió sin decir una palabra más y escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Por un momento, nadie se movió. Luego el mundo ordinario volvió a entrar de golpe. De la forma en que lo hace después de que algo se rompe. La esposa de Grant se puso de pie, pálida, y fue a ver cómo estaban los niños. La tía Lorna comenzó a llorar en serio, en silencio y horrorizada. Diciendo mi nombre y luego el nombre de su hermana, y luego nada en absoluto. El tío Pete se acercó y apretó el hombro de mi padre, una mano. De la forma en que los hombres de esa generación dicen todo lo que no pueden decir. Grant se quedó congelado en el sofá, y por una vez en su vida. El niño de oro tuvo el sentido común de mantener la boca cerrada. Porque acababa de ver a la habitación aprender exactamente de quién era la camioneta que estaba en la entrada. Alguien apagó los villancicos. Ese es el detalle que más recuerdo. La repentina ausencia de la música. Y luego solo el tic-tac de la calefacción, mi tía llorando. Y la vajilla buena sobre un mantel que nunca más volvería a coger a esta familia de la misma manera. Mi padre volvió a sentarse lentamente. Me miró a través del jamón que había estado cortando cuando entré, tenía los ojos húmedos. Abrió la boca y lo que salió fue, Amy. Lo siento mucho. Debí haber. Y no pudo terminarlo. Y ese fue el momento en que mi contención finalmente se rompió. La única grieta que había estado manteniendo cerrada desde que un oficial de préstamos giró un monitor en noviembre. No un sollozo, solo unas cuantas palabras, antes de que pudiera detenerlas. En la pequeña voz de una niña de 8 años que había esperado 23 años para escuchar que un cuchillo se quedara en silencio. Lo dejaste, dije. Papá. Finalmente dejaste el cuchillo. Si alguna vez has sido el callado de tu familia. El nombre seguro. Al que todo el mundo podía recurrir porque nunca armabas un escándalo. Quiero que escuches esto antes de que termine. Elegirte a ti misma no es lo mismo que traicionarlos a ellos. Si hubo un momento en que finalmente dejaste de absorberlo, cuéntamelo en los comentarios.
Leo cada uno de ellos y te prometo que no eres el único que esperó demasiado para decir basta. Los bloqueos se publicaron en enero. Ese es el corazón poco glamoroso de la historia. La parte que nadie te cuenta. No hubo una escena en la sala del tribunal, ni esposas en la mesa de Navidad. Hubo un proceso gubernamental que yo había comenzado en mi propia mesa de cocina a las 11 de la noche, y que avanzó en su propio horario. Y un martes de enero. Saqué mi informe de crédito y las 3 cuentas simplemente habían desaparecido. Bloqueadas, eliminadas, borradas. Como si los 2 años y 4 meses de mi madre nunca hubieran sucedido. Mi puntuación comenzó a subir de nuevo ese mismo mes. Para la primavera, volvía a ser mía. En los altos 700, limpia. La remisión de fraude del banco también fue real. Y se movió de la forma en que esas cosas realmente se mueven. Lentamente, a través de personas cuyos nombres nunca aprendí. Un detective llamó a mi madre en febrero. Nadie la arrastró a ninguna parte. Pero hay una diferencia entre una mujer que tomó lo que quiso durante años porque nadie podía probarlo. Y una mujer sentada frente a un investigador con el hallazgo escrito de un banco y una escritura del condado sobre la mesa. Está devolviendo lo que puede. Tuvo que sentarse en una habitación y dar cuenta de cada dólar en voz alta ante un extraño con una placa. Lo que, para una mujer cuyo único poder era que todos creyeran en su palabra, puede ser lo más parecido a la justicia que este mundo iba a entregarme jamás. La iglesia encontró en silencio a otra persona para dirigir la colecta de abrigos. Las noticias viajan en un pueblo pequeño. Mi padre llamó al abogado ese lunes como dijo que haría. Y lo que encontró la abogada fue peor que la página 4. Ella había agotado la mayor parte de su pequeña cuenta de jubilación 2 años antes, poco a poco. Y lo cubrió con el mismo truco. Sus estados de cuenta iban a un apartado de correos que él no sabía que tenían. 41 años de matrimonio. Y se enteró del verdadero estado de su propia vida a través de la hoja de cálculo de una asistente legal. Solicitó la separación legal en marzo. Por ahora vive en casa del tío Pete, en la habitación de invitados, a los 63 años. Empezando de nuevo. No todo el mundo volvió a mí. La tía Lorna sí. Se presentó en mi puerta en enero con los $4,000 que le había dado a mi madre en mi nombre y lloró. Le dije que se los quedara, y ahora estamos bien. El tío Pete me llama para saber cómo estoy. Grant no me habla. Lo último que supe fue que iba diciendo a la gente que yo había destruido a la familia por dinero. Que supongo que es una versión de la verdad con la que él puede vivir. He dejado de necesitar que él diga una diferente. Nunca conseguí la casa de la calle del Roy. Quiero ser honesta sobre eso. Porque conozco la forma de la historia donde la chica recupera la casa al final, y esta no es así. Ahora vive alguien más allí. Algunas cosas no se recuperan. Pero en mayo, dejé de esperar a que me entregaran la cosa perfecta. Y presenté una oferta por una casita diferente a 2 pueblos de distancia. Más pequeña, más antigua, con un porche torcido. Un nombre en la escritura que pertenecía exactamente a una persona. Cuando llegó la carpeta de cierre, hice lo que siempre hago. Leí cada línea. Y en la parte superior de la escritura, decía Emmeline R. Harley. La versión legal completa, la R por una abuela a la que amaba. Y por primera vez en mi vida, esas palabras en un documento significaban solo a mí. No una cuenta compartida. No un abrigo junto a la puerta. Mía. Mi padre vino a ayudarme a mudarme. No dijo mucho. No es un hombre que hable mucho. Pero al final del día, cuando el camión estaba vacío, levantó él mismo la última caja. La pesada que le había dicho que dejara. La subió por los escalones del porche torcido y la dejó dentro de mi puerta. Luego se quedó allí un segundo en una casa que era solo mía y dijo, es un buen nombre. Siempre lo fue. Me apretó el hombro una vez y se marchó. Esa es toda la historia.
3 tarjetas de crédito, una hipoteca que nunca firmé. Y una amenaza a través de una mesa de Navidad que se suponía que me haría ceder como siempre lo había hecho. Pasé 31 años siendo la Harley que nunca le costó nada a nadie. Resultó que la cosa más cara que hice en mi vida fue finalmente negarme a ser gratis. Mi nombre nunca fue mío. Ahora lo es.